Voy con la propuesta de pacificación que propone Ricardo Anaya, viene la diputada federal a platicarla, pero a nivel local ya tiene más de un mes esta situación, donde se denuncia un desacato por parte de las autoridades de Sonora, en específico de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía de Justicia, que no están acatando una recomendación de un juez que Gabriel Regino, el abogado de Francisco Monge, ha estado debatiendo, y que pues las autoridades de Sonora no contestan nada. Ayer le consultamos a la Secretaría de Seguridad y dicen que ellas no están notificadas, Gabriel Regino, y no quisieron dar postura porque dicen no podemos hablar algo que no sabemos. Pero tú dices, si hay un desacato por parte del fiscal Rodolfo Montes de Oca y el secretario de Seguridad Adolfo García, ¿por qué? Luis Alberto, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia, tanto en Sonora como más allá de las fronteras y en todo el país. No es que lo diga tu servidor, eso lo está determinando ya un juez federal en Sonora con residencia en la ciudad de Hermosillo. Hay que recordar rápidamente que esto se remonta a la detención arbitraria de la que fue víctima el señor Monge Araiza en el mes de septiembre del año 2016 por parte de elementos de la Policía Estatal del Estado de Sonora. Con motivo de ello presentamos una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigara quiénes dieron la orden de que fuera sacado de su domicilio el señor Monge Araiza, conocido como Pancho Platas, y quiénes eran los elementos que habían realizado una acción de tal naturaleza. Sin embargo, esa investigación no avanzó, no prosperó, simple y sencillamente porque la Fiscalía Anticorrupción se dedicó a dar largas al asunto. Ello hizo que promoviéramos un amparo que nos fue concedido y el juez federal le dio un plazo de 30 días hábiles a la Fiscalía Anticorrupción para que investigara y realizara la resolución de esa investigación. Ese plazo feneció el 17 de abril pasado y hasta el día de hoy la Fiscalía Anticorrupción ni la Fiscalía General de Justicia han hecho un pronunciamiento sobre ese particular. Y sobre esto, mencionar, Luis Alberto, auditorio, que quien se negó de manera contundente a revelar los nombres de los policías que participaron en los hechos fue el secretario de Seguridad Pública en el estado de Sonora, lo que motivó que también la denuncia fuera en su contra, sin que hasta el día de hoy haya un avance significativo conforme se lo está ordenando el juez federal. Es decir, de esta manera, Luis Alberto, ya el juez federal les dio un último ultimátum que venció el día de ayer de 3 días, y para que cumplieran con lo que había ordenado el amparo, y en esa virtud, lo que sigue es que el expediente se va a ir a un tribunal colegiado para iniciar el proceso de destitución del fiscal general de justicia en el estado de Sonora. ¿Tienes ahí la resolución? Porque ellos alegan, abogado, que no hay notificación. ¿Qué dices al respecto? Bueno, ellos pueden decir eso y pueden decir muchas cosas, pero en el expediente todo está acreditado y tan hay notificaciones que el propio fiscal general del estado, a través de sus diferentes funcionarios, han estado intentando convencer al juez de distrito que están en vías de cumplimiento de la sentencia de amparo. Vuelvo a insistir, no es la versión que doy solamente como abogado interesado en que se haga justicia en Sonora, sino que está expedientado debidamente en el amparo 156/2018 del Poder Judicial Federal en Sonora. Ahí están las evidencias. Ellos obviamente van a decir que no es cierto, que no han sido notificados, pero el tiempo nos ha ido dando la razón de que lo que estamos buscando aquí es acabar con las actuaciones arbitrarias en el estado de Sonora. ¿Cuál es el fondo? A ver, la detención del exdirector del SECOP, que fue comprobada que hubo un exceso, una alteración de pruebas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Exacto, así es. Inclusive hay que recordar, Luis Alberto y todo tu auditorio, que un tribunal federal de enjuiciamiento señaló que el señor Monge Araiza y el señor Manuel Fímeres Villescusa eran inocentes de la fabricación de pruebas que le hizo el gobierno del estado de Sonora. Pero voy aún más todavía. No es solamente, Luis Alberto, la Fiscalía General del Estado de Sonora la que se ha mostrado contumaz a cumplir con lo que dice la Justicia Federal. También el delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Sonora
ha mostrado un desprecio total a las órdenes que el Tribunal de Enjuiciamiento Federal le dio, que fue la siguiente: a los policías que supuestamente vinieron aquí a decir ante el tribunal que habían detenido a Monje Araiza y a Fimbres Villescusa en una camioneta en la vía pública, son mentirosos y los tienen que investigar por falsedad de declaraciones. ¿Y sabe, don Luis Alberto Auditorio, qué es lo que hizo el delegado de PGR? Nada, absolutamente nada. Lo que sí hizo inmediatamente fue abrirle una carpeta de investigación a uno de mis abogados por haber subido parte de la audiencia del juicio oral a su página de Facebook. Eso es como están las cosas en Sonora. Entonces, ¿cuál es el llamado ahorita? Porque me dices, quien se ha negado a revelar los nombres de la policía que participaron es la Secretaría de Seguridad. Ellos pues se apoyan, como se hace poco ruido acá en los medios, y dicen, no va a pasar nada, va a pasar desapercibido. Es decir, al estilo. ¿Qué es lo que tiene que pasar, Gabriel? Lo que tiene que pasar es que la autoridad federal, el Poder Judicial Federal, tendrá que hacer uso de todos los medios que la ley le otorga, como es la destitución, consignación de autoridades que se estén oponiendo a cumplir con lo que la autoridad federal ya determinó. Estamos casi como en el caso de Chihuahua, donde también traen un pleito con el Poder Judicial Federal, y hay que recordarle a las autoridades de Sonora, hay que recordarles, y yo me permito recordárselos, que no son una república, que son un estado que forman parte de una república federal, y que las decisiones de los tribunales federales, les gusten o no, se van a cumplir a como dé lugar. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que están peligrando. ¿Quién peligra? El fiscal general de justicia del estado de Sonora, por no resolver la carpeta sobre quién ordenó y qué policías son los que detuvieron arbitrariamente a estas dos personas, al señor Monje Araiza y al señor Fimbres Villescusa, y también peligra el delegado de la PGR en Sonora por abstenerse de iniciar la investigación a esos policías que falsamente declararon en un juicio oral. Esas son las dos autoridades. Rodolfo, ¿es el fiscal de justicia o el fiscal de anticorrupción? Fiscal general de justicia, porque como una forma de darle largas al cumplimiento de la sentencia de amparo, le quitaron el caso. ¿Él puede ser destituido, según tu interpretación? No es mi interpretación, Luis Alberto, es lo que ya el propio juez federal le hizo ver en diferentes acuerdos. Ya están notificados de esos completamente la Fiscalía del Estado. ¿Puede ser destituido? Absolutamente. ¿Y la Secretaría de Seguridad, entonces, porque no me la volviste a mencionar, es la PGR o la Secretaría de Seguridad? No, la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, su titular, podría ser consignado penalmente por obstruir una investigación de manera intencional al ocultar los nombres de los policías que hubieran intervenido en la detención arbitraria de las personas que he referido. Es distinguir: el fiscal general del Estado puede ser destituido y el secretario de Seguridad Pública del Estado consignado penalmente por ese delito. ¿Está consignado penalmente el secretario de Seguridad? Puede ser consignado en cuanto el fiscal cumpla con lo que le ordenó la sentencia de amparo, que es investigar por qué se negó a coadyuvar en su investigación y entonces poner el expediente a disposición de un juez de control. Bien, ¿y la PGR? La PGR no ha querido investigar a los policías que fueron ante un tribunal de enjuiciamiento a mentir. En las sentencias que se dictan en los juicios orales, Luis Alberto Auditorio, los jueces, cuando se dan cuenta que la autoridad ha cometido delitos, en ese momento le ordenan, en el caso de los juicios federales, a la PGR que inicie la investigación contra los policías. Esto ocurrió desde marzo, Luis Alberto. Marzo, abril, estamos por terminar mayo, y la PGR en Sonora no ha cumplido con esta orden que le dio el Poder Judicial Federal. Muy bien, pues ahí está entonces, Gabriel Regino. Conclusión, por esta acusación, insisto, nosotros avisamos a las autoridades que te íbamos a entrevistar, no hubo respuesta porque ellos no están notificados, ¿no? Sí, y lo único es, Luis, la ley se tiene que cumplir. En Sonora y en ninguna parte del país, como ya te lo he afirmado, se debe de permitir que una persona sea detenida arbitrariamente por motivos políticos. Quien la hace, la paga.
Y este gobierno carga un cúmulo de severas, pero severas acusaciones de los 2 primeros años que se hizo, de las fallas gravísimas que se dieron en la integración de debidos procesos, que digo, van a estar saliendo, quieran o no, y me extraña que el secretario de Seguridad no quiera hablar, no quieran hablar. Les dije en la Secretaría, bueno, pongan al jurídico, nada, no hay nada, pero pues como siempre el tiempo los alcanza. Gracias, Gabriel. Fuerte abrazo para usted y para toda su audiencia. Muy buen día. Gracias. Voy a hacer un corte, vuelvo con más información. La representante de la propuesta de Ricardo Anaya aquí en Proyecto Puente y mucha más información. Y sí, ¿verdad? En verdad estoy sorprendido cómo la Secretaría de Seguridad no ha dado respuesta a una pues denuncia muy delicada que se ha hecho, pero delicadísima. Tiene semanas esto y no lo atienden. Pues bueno, a lo mejor están litigando a niveles altos, ¿no? Pero ahí está, ya escuchó usted los documentos. De hecho, antes de abordarlo, lo analizamos también el caso con el debido cuidado y también le hablamos a la autoridad, pero la autoridad dice es que no podemos hablar de algo que no ha sido notificado, según ellos, y según el abogado. Pero las acusaciones, insisto, de la integración de expedientes, del debido proceso, son muchos. Y eso es lo que le mete mucho ruido. Corte y vuelvo, la representante de Ricardo Anaya después.